Muy buenas tardes. Vamos a continuar con este importante evento académico de reconocimiento y reivindicación del pensamiento de Ayer Latorre. Esta es la mesa legal. Va a haber un aspecto importante para la afirmación de los partidos políticos. Ayer, el gran tratadista francés sobre los partidos políticos decía que estos debían cumplir 4 requisitos para reclamarse partidos políticos modernos. El primero era tener una doctrina política, es el caso del APRA, o sea, una doctrina política. El segundo factor era que tenga una estructura o organización, que el APRA la cumple, como he visto, todas las secretarías que tiene. La famosa Secretaría de Conclusiones de Ayer Latorre. La tercera condición era que tenga militancia, que tenga afiliados, que no sea un club. Y la cuarta condición era que tenga durabilidad histórica. Y eso, muchos de los partidos en el Perú no lo cumplen, porque surgen para procesos electorales, para movimientos ocasionales. El día de hoy vamos a analizar precisamente el tema legal. El APRA históricamente, cuando surge, ni siquiera existía el Jurado Nacional de Elecciones. No existía el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Porque el jurado es una construcción de la Constitución de 1933. Entonces, el APRA precede al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué ha ocurrido en los últimos 40 años en materia legal? Se han constitucionalizado los partidos, y en buena hora hay un reconocimiento de la Constitución sobre los partidos, y se ha dado una frondosa legislación para el caso. Y desde mi punto de vista, la sobreregulación ha terminado limitando y en algunos casos excluyendo a los partidos políticos de la acción pública en el Perú. Ese es el tema que vamos a analizar esta tarde con los especialistas, los defensores, los abogados del Partido Aprista, que se ha tornado por algunos años muy espinoso, a pesar de que el Perú es suscriptor de la Convención Americana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana tiene una sentencia que hay que traer a colación, que es la sentencia Yatama versus Nicaragua, que se resume en el siguiente texto. Si una legislación impide la participación de alguna formación política, debe preferirse, a pesar de la norma administrativa, debe preferirse la participación de los partidos políticos para garantizar el pueblo democrático. Este tema lo vamos a analizar el día de hoy con los personeros, los asesores legales del Partido Aprista. Y en primer lugar vamos a dejar al colega Enrique Melgar Moscoso, secretario de organización del Comité Ejecutivo Nacional del Partido. Recibámoslo con un aplauso. Buenas tardes, doctor Gustavo Pacheco Villar, presidente del Comité Internacional de Derecho Comunitario y Parlamentario Andino y organizador de este evento. Saludar primeramente ese interés y esta acción en poner de relieve la inmortal figura de Ayer Latorre, quien hoy nos congrega a todos. Quiero saludar también la presencia de nuestra secretaria general institucional, la doctora Belén García, la secretaria general institucional del Partido Aprista. Saludo la presencia del secretario nacional político, compañero Benigno Chirinos. Saludar la presencia de los dirigentes provinciales, distritales y público en general. Miembros de la Comisión Política, permítanme, voy a hacer una introducción. Esta hora viene
me tiene esta sala me trae muchos recuerdos. Cuando estando yo en el colegio de Huancayo, Ramiro Rialén, que estaba en el Senado, nos traía a un grupo de compañeros y nos acogía en su casa allá en Zapayán. Acá hemos bebido y hemos escuchado y nos hemos nutrido de tanta lucidez política y nos ha motivado además justamente a estar en un partido que por sobre todo, y es hoy necesario en los partidos políticos, generar y genera diálogo. Un diálogo que nos hace mucha falta en estos momentos de crisis política. También aprendí y bebí de él la humildad. Porque el político debe ser por sobre todo humilde, entendiendo e identificándose con las necesidades de la gran mayoría. Y obviamente, vamos a Ramiro, en el cargo que hoy me toca desempeñar, creo que es el mejor referente. Ramiro Rialén, el gran organizador, el gran conservador. Y acá escuchaba con mucha emoción participación de jóvenes mujeres, y también creo que a lo largo de la historia del Partido Aprista Peruano se ha ido generando la promoción de juventudes que no solamente tengan ese ímpetu de participación política, sino de capacitación y de entendimiento de la realidad nacional. Porque solo así podemos ofrecer alternativas para lograr el desarrollo de nuestro país. Hoy me ha tocado en calidad de secretario nacional de organización hablar respecto a todo el proceso de la inscripción. Pero voy a poner básicamente de relieve en este largo año y medio que hemos tenido. Hemos encontrado algo que creo que todos los partidos políticos y los actores políticos deben entender: el valor de la mística. Hoy donde es fácil construir organizaciones políticas como bacán, comprando franquicias para después vender curules. El partido no lo hizo así. El partido ha logrado todos los engorrosos requisitos gracias a la mística, como lo hemos dicho, gracias a esas 50.000 razones de fe, porque son 50.000 ciudadanos, 50 compañeros que hoy en épocas de crisis revalúan su pensamiento, su ideología y su participación en una organización. Hemos logrado presentar, duplicar los requisitos que el Jurado Nacional de Elecciones nos pedía. 25.000. Hemos presentado 50.000. Hemos presentado 90 comités provinciales debidamente organizados. Pero es también de relevar el significado que ha habido en las familias, en recobrar la fe de las familias apristas, en donde no solamente los antiguos se han inscrito, sino han comprometido también al resto de la familia. Y es por eso que podemos decir con satisfacción que después de haber estado nosotros, y es cierto, hay que ser autocríticos y reconocer,
representaba la mujer. Hoy lo decimos con satisfacción. De las 50.000 firmas, más de 5.000 firmas corresponden a jóvenes menores de 29 años. Tenemos 11% de juventud. Y tenemos además 28% de participación femenina. El partido se moderniza. Y esto demuestra, como lo ha dicho el doctor, la potencia que puede generar una red familiar con principio de ideología, que no ha hecho nada. Pero acá quiero poner también en énfasis lo que manifestó en la introducción. Si queremos, y acá en este hemiciclo, es llamar a la reflexión a los parlamentarios, quienes son los responsables de generar las leyes. Y hemos tenido leyes, y la ley electoral es demasiado engorrosa y burocrática. Prácticamente podríamos entender que es una ley que tiene como objetivo final el impedir o desaparecer a las organizaciones políticas. Y lo decimos desde acá, para que se tome la conciencia del caso. Y tendríamos que ir más allá todavía, y vamos a ser autocríticos. Nuestros parlamentarios también de repente en esa coraje dejaron pasar algunas propuestas que eran necesarias hacerlas y que hoy llamamos a la reflexión que tenemos que hacerlas. El título dice: la reflexión del APRA y su lucha democrática en la política nacional. ¿Qué importancia hay en esta hora difícil de la democracia la participación del partido aprista? Básicamente, hoy se ha demostrado que, como mismo ha dicho el doctor Chagamé, nuestra organización se ha convertido en una plataforma de expresión de las grandes necesidades de mayorías. Y creo que la responsabilidad, no solamente como organización política y como militante, sino a seguir convocando a más ciudadanos. Y puedo decirle con satisfacción que después de presentar todos los requisitos ya tenemos como 4.000 inscritos más y que aseguramos fácilmente duplicar y llegar a los 100.000 inscritos. Pero en fin, acá definitivamente tenemos que irnos convencidos que una organización política tiene que convertirse, y como que se está convirtiendo, retomando su antaño lucha y compromiso, ese rol de escuchar demandas, privilegiando las agendas sociales. Me tocó la suerte de estar en casi las 90 provincias. Hemos visitado este año 3 veces el Perú y vemos cómo de a pie vuelve su mirada a una organización política como la que es el Partido Aprista. Y es responsabilidad de los dirigentes y es responsabilidad del militante no defraudar esas expectativas. Más aún, aquí, gracias a la benevolencia del doctor Pacheco, podemos poner de relieve justamente la imagen, como lo he dicho, de nuestro gran patriarca como es allá de la Torre, y que nos ha legado no solamente ejemplo de lucha, no solamente ejemplo de sacrificio, sino solamente ese concepto de que la política no es discurso, la política es acción. Y bien, sí, solo para cerrar, agradecer nuevamente el interés de nuestro parlamentario andino, el doctor Pacheco, que recoge ese legado latinoamericanista de allá de la Torre, quien nos enseñó la patria grande. Hoy tenemos nuevos retos, hay que ver nuevos horizontes, y para eso, como ciudadanos y como apristas, nos comprometemos a hacerlo. Muchas gracias.
secretario Gustavo Pacheco, muy agradecido por la invitación, compañera Belén, secretaria institucional de nuestro partido, compañero Benito Chirinos, secretario político de nuestro partido, queridos compañeros, amigos todos, distinguidas personas presentes, doctor Chavalín, muy agradecido por esta convocatoria, justamente denominada Víctor Ayala Torre, vigencia de su pensamiento, acción política e integración latinoamericana. Sí, seguirá vigente por muchísimos años y digamos por centurias más, porque exactamente vamos a cumplir 100 años que el partido aprista peruano, que la Alianza Popular Revolucionaria Americana ha sido parte de la construcción de la democracia en el Perú. 100 años, recuerden ustedes que fue Víctor Raúl Ayala Torre el año 1919, con un decreto supremo logró la jornada de las 8 horas. Tenemos aquí a nuestro querido compañero Benito Chirinos, que la CTP reconoce justamente lo que logró a partir de la vigencia de la jornada de las 8 horas. Luego, pues, vinieron otras luchas como la jornada del 23 de mayo, donde justamente se logró la unidad de los trabajadores manuales e intelectuales y también la lucha por la libertad de conciencia contra la tiranía de aquella oportunidad. En fin, el APRA es una columna vertebral de la democracia del Perú y, como bien lo han dicho muchos compañeros y muchos amigos, de que en efecto antes de que existiera el Jurado Nacional de Elecciones, antes existía mucho más, antes el Partido Aprista Peruano. Estimados compañeros, estimados amigos, uno de los puntos que se ha tomado en consideración es la reinscripción del Partido Aprista Peruano en este proceso electoral en el Jurado Nacional de Elecciones. Exactamente, no existe la palabra reinscripción en la ley actual. En la ley actual, la ley de organizaciones políticas, la 28.094, y todo el reglamento electoral, no existe ni una sola palabra de reinscripción. Y es por ello que inclusive nosotros, cuando hicimos el inicio del proceso de reinscripción, nos observaron, nos dijeron: oiga, no pueden hacer una reinscripción, pueden hacer sí una inscripción. ¿Por qué? Es una norma que atenta contra el ordenamiento jurídico. Es una norma que quizás habrá su oportunidad para determinar muchas falencias que tiene. A partir de ello, vamos a hablar de inscripción. En efecto, se emitieron muchas directivas en el partido a través de la Secretaría Nacional de Organización para justamente cumplir el ordenamiento jurídico electoral y las normas internas del partido. Muchas directivas. Luego vinieron lo que es la conformación de los equipos de trabajo a nivel nacional. Todos los comités provinciales, nuestros secretarios generales, conjuntamente con nuestro compañero José Pimentel, nuestro querido compañero Melgar, y quien habla, y todo el equipo a nivel nacional comenzamos a trabajar justamente en cumplir los requisitos. La ley de organizaciones políticas, a partir de su artículo 5, establece los requisitos. Y, por ejemplo, el artículo 6 establece lo que es el padrón de afiliados. Y para ello, conforme lo establece la norma misma de la ley de organización política, establece que para la inscripción de un partido político se requiere el 0.1% del último padrón electoral. El último padrón electoral, en este caso, estamos hablando de 25 millones. El 1%, 0.1% es 25.000. Y ese era la medida, conforme lo hizo nuestro compañero Melgar, de reunir no menos de 25.000, y en efecto se reunió 50.000 fichas de afiliación de compañeros. Luego viene el artículo 8, que es cumplir los comités partidarios. El artículo 8 de la ley de organizaciones políticas se establece que se debe cumplir con no menos de 1/3 de comités provinciales a nivel nacional. Recordemos todos que en el Perú tenemos 196 provincias. El tercio es 66 provincias. De tal modo que obligatoriamente nos trazamos una meta
de reunir no menos de 80 comités partidarios. Y como ya se mencionó, reunimos 90 comités partidarios con todas las formalidades que requiere la norma. Por ejemplo, el local partidario tiene ciertas condiciones físicas, con su publicidad interna, con su propaganda interna, con su publicidad externa, con su logotipo, con su atención al público, etc. Y además, con lo que corresponde al acta de fundación, el libro de actas de constitución del comité partidario determinado, que, por ejemplo, entre otras se establece que no debe tener no menos de 50 afiliados. Y en efecto, nosotros pusimos una meta mínima de 70 afiliados y que se cumplió como corresponde. Luego continuamos con todos los requisitos que se establece en la Ley de Organización Política. El artículo 5, el artículo 6, el artículo 7, el artículo 8 establece pormenorizadamente, detalladamente, qué es lo que debemos presentar. Por ejemplo, el estatuto, las características que debe tener, el acta de fundación, la característica, porque finalmente recordemos que el acta se funda el 7 de mayo del año 1924 en México, el APRA, la Alianza Popular Revolucionaria Americana. A partir de ahí se fundan secciones apristas. Se fundó en Costa Rica, se fundó en Bolivia, hasta en Cuba, y por supuesto en el Perú, que el 20 de septiembre del año 1930 se fundó el Partido Aprista Peruano. Y ahí, como ustedes pueden tener, que es público, el acta, tener el acta de constitución, que es lo mismo lo que establece en este caso el artículo 5 y 6 de la Ley de Organización Política. No hemos tomar el acta de fundación que ya está. Y miren, si podemos leer en alguna oportunidad que tengamos todos los principios de la fundación del APRA del Partido Aprista Peruano siguen vigentes a la fecha. Siguen totalmente vigentes. De tal modo de que todo el pensamiento de Víctor Raúl Águila Torres sigue vigente. Consecuentemente, hemos logrado cumplir con la normativa legal. El artículo 35 de la Constitución del Estado peruano establece que las organizaciones políticas son los que constituyen la manifestación de voluntad popular. Y en efecto, lo establece así. Pero, definitivamente, que hay mucho por trabajar en ese tema. El segundo paso que hemos tenido que hacer es el acto único que solicita el Jurado Nacional de Elecciones, que es la presentación de la documentación. En primer lugar, se saca una cita con meses de anticipación ante el Jurado Nacional de Elecciones, porque francamente tenemos hoy un sistema muy burocrático en el Jurado Nacional de Elecciones. En segundo lugar, nos solicitaron presentar en un acto único toda la documentación. Lamentablemente, la mesa de parte también se ha convertido calificadora. Nosotros llevamos toda la documentación y nos decían, este pasa, este no pasa, este documento sí pasa, este no pasa. Calificadora en el Jurado Nacional de Elecciones de la mesa de parte. Cuando entregamos por primera vez la documentación, nos devolvieron muchos documentos, pero básicamente teníamos que cumplir con ello. Al no seguido, viene la etapa de calificación. Luego de ingresar a la documentación, ingresa a tallar el registro de organizaciones políticas, con, en este caso, revisar toda la documentación. ¿Saben ustedes cuántos originales llegamos a presentar? Llegamos a presentar 77.770 originales o folios originales. 77.000 originales. ¿Y qué más? Sus copias, 77.000 copias más. Imagínense la burocracia tremenda. Como ya se mencionó, en la ley se requería 25.000 firmas mínimas. Había que pagar a la casa de bienes UITs, pero además, por presentar nosotros 25.000 folios más, nos cobraban más de un sol por cada ficha de afiliación. Oiga usted, ¿acaso no es climatístico? ¿No es demasiado oneroso? ¿Qué partido político puede hacer ello? Es un problema que definitivamente tenemos en toda la organización política, dentro de la estructura de lo que es el ordenamiento jurídico de la organización política. Y bueno, luego viene lo que en este momento estamos en la calificación. El ROC
remitido en su oportunidad todos los folios a la RENIEC para que revisen uno por uno, hoja por hoja. Ha remitido las actas, los libros de actas de constitución de los comités provinciales, como ya ustedes saben, como hemos mencionado, son más de 90 libros que hemos presentado. Entonces, sumatoria es lo que hace 77.000 folios originales. Luego, se ha presentado todo lo que corresponde a esta documentación pertinente y la RENIEC viene calificando uno por uno estos documentos. Estamos en este momento en la etapa de calificación. Definitivamente que hemos cumplido todos los requisitos de ley, hemos cumplido los requisitos constitucionales, los requisitos de la ley de organizaciones políticas y veremos que muy pronto se haga realidad nuestra institución del Partido Aprista Peruano. Y yo creo que no va a pasar mucho tiempo y el Partido Aprista nuevamente volverá a unirse para volver a la transformación del Perú y sobre todo para lograr un mejor que nos sería mucho un título a la Torre. Muchas gracias. Estuve transitoriamente en el Jurado Nacional de Elecciones y en jornadas electorales. Había 200 casos que se veían en un día y había dos abogados que yo lo veía batirse desde las 8 de la mañana, muchas veces hasta las 5 o 6 de la tarde. Yo los admiraba, manteniendo la imparcialidad del caso. Los admiraba porque, a diferencia de otras organizaciones políticas que tenían grandes staff de abogados, el Partido Aprista solo tenía 2 abogados que se batían por horas trabajando y defendiendo los intereses de su partido. Muy precisamente el doctor Panta y el doctor José Pimentel Arriaga. Aquí vamos a presentar el contenido legal del doctor. Doctor Pacheco, me honra acudir a esta invitación que hace al Partido del Pueblo, que solamente habla de un incorrecto gesto democrático que la bancada representa hoy. Agradezco las palabras de mi colega Raúl Chalameor, a quien me plazco en conocer y en seguir su larga trayectoria jurídica constitucional. Y sí, y creo que nadie esperaba menos de Raúl cuando en algunos fallos controversiales en los que incluso nos ponen en algún caso fuera de carrera, siempre tuvo un voto discordante porque estaba muy apegado al derecho a la participación, porque era consciente de que se debe privilegiar el derecho a la participación sobre el formalismo que hoy día impera en el sistema electoral. Y es así como quiero comenzar agradeciendo a Raúl Chalameor por la dimensión que ha demostrado tener en su performance en el Jurado Nacional de Elecciones y además ha logrado corregir algunas taras que ojalá que se puedan solucionar las que quedan en el largo tiempo. Víctor Raúl Ayala-Torre comienza su lucha en 1917 y luego de ser deportado, perseguido, exiliado durante muchas décadas, participa electoralmente en el Perú, gana 2 elecciones en 31 del 62, no se las reconoce y finalmente gana la constituyente en el 78. En ese largo trajinar edificó algo que hoy se constituye en su obra magnífica, que ha logrado trascender la historia con su pensamiento, con su doctrina y con su obra, que se llama Partido Aprista Peruano. Y nada menos y nada más
logró formar este partido luego de su exilio en el 24 en México. Entonces, tras un exilio que de por sí es difícil y doloroso, una persecución, estar fuera de su patria, logró consagrar para la historia este gran partido que está próximo a cumplir 100 años. Y como bien ha dicho Raúl, ha precedido en los albores de la historia incluso a la legislación electoral y por supuesto, al Jurado Nacional de Elecciones. Remembrando un poco la historia de los procesos electorales en el país, el APRA ha participado desde 1931 hasta el 2021 en la historia del Perú. Esto se llama hacer democracia, participar en la vida democrática de un país. Pero sin embargo, justamente este inmenso paraje jurídico que se ha armado a partir de la Constitución de 1993, artículo 35, en el que se permite la participación de los movimientos regionales y locales en igualdad de condiciones de los partidos políticos, y a partir de ese momento es que se le pone fecha de caducidad a los partidos políticos. Porque los partidos de alcance nacional no podían competir en igualdad de condiciones con los caciques locales. Y hoy los caciques locales tienen el control del 80% del país, políticamente hablando. Y hoy podríamos decir económica y presupuestalmente hablando. Los partidos hoy representados en el Congreso tienen el control solamente del 20% de los gobiernos subnacionales. Las modificaciones instituidas en la Constitución del 93, 30 años después han dado su fruto. Pero con el advenimiento de la democracia, a partir del 2021, no hemos desmontado ese aparataje creado por el ex dictador Fujimori, que definitivamente había construido un esquema legal para poder perpetuarse en el poder a través del denominado Plan Verde, y eso lo conocemos ex post. Pero el andamiaje legal aún persiste, y ese andamiaje pasa por la famosa y siempre recordada ley de partidos políticos, que a juicio de nosotros es una ley antipartidos, completamente. Porque es una norma que a lo largo de estas décadas ha ahogado a todos los partidos, justamente que reúnen los requisitos que se requiere para ser partido político. Tener pensamiento, doctrina, organización. Y hoy día solamente, con algunas excepciones, subsisten partidos de empresas o partidos vientres de alquiler, ventanillas electorales. Entonces, si este es el producto de la legislación que se nos vendió para mejorar el sistema de partidos políticos, y ex post podemos ver que no ha dado resultados, que solamente ha fomentado la participación, o mejor dicho, que los caciques locales puedan hacerse del 80% del país y convertir
está hecho desde una perspectiva empresarial. Los partidos y los grupos de ciudadanos que tienen una idea en común deben tener muchos recursos económicos para poder inscribir y participar en una democracia en su país. Inscribir un partido cuesta en este momento, empresarialmente hablando, por lo menos $200.000. ¿Cuántos tenemos o cuántos ciudadanos pueden tener la capacidad de invertir $200 o $300.000 en este momento? Alguna alcaldesa que hoy día está siendo procesada por corrupción compró la franquicia para participar en ese proceso electoral por $250.000. Y eso es opaco y se conoce en los medios y en los colegios electorales. Pero la legislación electoral lo está permitiendo. Creo, y por eso regreso a agradecer al parlamentario andino Gustavo Pacheco por esta invitación, porque creo que esto es el núcleo del quehacer político nacional. Es el centro que debería irradiar la reforma en el futuro. Y para ello, así como nos ha extendido la mano amiga y fraterna al partido para poder entregarnos su escaño a la APRA, lo cual felicito, también usted reciba de parte de nosotros todo el esfuerzo para poder contribuir a las reformas electorales, y no solo electorales, las reformas que el país necesita. Muchas gracias. Muchas gracias a los ponentes, los juristas, los defensores del Partido Aprista Peruano en su jurisdicción. Estamos seguros que el partido se logrará inscribir y podrá pues participar con todas las franquicias que la ley le permite.